Hola a todos, buenas tardes. Hoy quería hablaros de algo que nos causa muchísimas disrupciones, que es el tema de la espiritualidad. En el mundo del autoconocimiento, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta de que la espiritualidad es una pieza más, de hecho es una pieza esencial en esto, ¿no? En este sistema que somos, que es el ser humano. No nos tenemos que olvidar de que no somos humanos, simplemente. Somos seres humanos. Y esa palabra de ser mmm, lo cambia todo. Porque al final el humano, digamos que forma parte de la materia, ¿no? De esa densidad, pero la materia no tiene vida por sí misma. Necesita ese ser, esa chispa que le genere vida. Y por ello me parece tan importante volver a reconciliarnos, ¿no? Con el tema de la espiritualidad, porque lo tenemos muy asociado a la religión, a la Iglesia católica, al cristianismo, a eso que nos han ido contando, que realmente durante muchos siglos ha debido de cumplir alguna función importante, pero que a día de hoy se cae. O sea, no tiene base, ¿no? Para sustentarse y nosotros realmente vemos que eso que nos cuentan no coincide con lo que vivimos, con lo que percibimos, con lo que sentimos, ¿no? Entonces, el viernes anterior hice una conferencia y a todas las personas que participaron les entregué pues unas líneas donde se diferenciaba entre espiritualidad y religión. Yo os las quiero leer porque creo que es importante y que a lo mejor ahora, así de primeras, hay cosas que no... Pero bueno, yo os las dejo aquí para que si en algún momento queréis volver a retomarlas y ver que va cogiendo sentido, ¿no? En esa estructura vuestra mental o en ese sistema de creencias, que podáis echarles un ojo siempre que lo que queráis, ¿vale? Y empiezo diciendo, la religión no es solo una, hay cientos. La espiritualidad es una. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad invita a razonar sobre todo, a cuestionarlo todo. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y culpa. La espiritualidad dice aprender del error. La religión inventa. La espiritualidad encuentra. La religión no pide ninguna pregunta. La espiritualidad lo cuestiona todo. La religión es humana. Es una organización con reglas. La espiritualidad es divina. No hay reglas. La religión es la causa de las divisiones. La espiritualidad es la causa de la unión. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros y en todas las cosas. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza y la fe. La religión está viviendo en el pensamiento. La espiritualidad es vivir en la conciencia. La religión es el culto. La espiritualidad es la meditación. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad en el presente. La religión cree en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. La religión promete después de la muerte. La espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior durante toda la vida. Estas son algunas de las comparativas que he ido yo recopilando, pero podríamos encontrar infinitas más, ¿no? Al final lo que se trata es de tratar de romper con todos esos patrones o con todos esos dogmas que se nos han ido inculcando poco a poco a lo largo de nuestra vida por diferentes medios, ¿eh? Y yo no culpo a ninguno. O sea, mm, cuando nos damos cuenta de muchas cosas tendemos a culpabilizar.
sobre todo a nuestros padres. En este camino va a llegar un punto en el que empecemos como tenemos, como humanos, ¿no? Como esa mente reptiliana, esa mente densa, esa mente egoica, va a tratar de culpar. Y no se trata de culpar. La espiritualidad se trata de entender, de comprender, de empatizar y desde ahí trascender. Entonces, nuestros padres, al igual que todas las personas que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra vida, han hecho las cosas lo mejor que han podido con las herramientas que tenían. O sea, mm, echar culpas es de ser irresponsable. Y yo me centro mucho sobre todo en la responsabilidad personal, porque es esencial la responsabilidad personal para nosotros mismos y para ese conjunto, ¿no? Esa sociedad, esa humanidad, esa especie humana de la que formamos parte. Entonces, es importante que tomemos responsabilidad y una vez que nos damos cuenta, ver que ellos también han sido víctimas, por decirlo así, de todos estos dogmas. Pero una vez que somos capaces de entenderlo y de comprenderlo y de trascenderlo, podemos ir estructurando nuestra mente desde otro lugar mucho más sano, mucho más real, mucho más genuino y, y ir añadiendo información que realmente esté en coherencia, ¿no? Cumpla esa regla de la coherencia que es esencial para poder comprender, para poder integrar y para poder actuar, ¿no? Ejecutar en función a ella. Entonces, el tema de la espiritualidad creo que es algo fundamental. A lo largo de este tiempo me habréis escuchado muchísimas veces decir que nos siento como la sociedad más desconectada de nosotros mismos de toda la historia. Y esto es así porque una vez que sales de esta burbuja, ¿no? En la que vivimos y empiezas a ver un poquito más, un poquito más, un poquito más, te trasladas, ¿no? Empiezas a buscar información del origen, de las causas, y en mi recorrido me he dado cuenta de que todas las civilizaciones anteriores, todas las humanidades anteriores, todas las sociedades anteriores, todos nuestros antepasados, nuestros ancestros, durante toda su vida, a lo largo de su existencia, se hacían preguntas trascendentes. Se preguntaban de a dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro propósito de vida, cuál es el sentido, ¿no? De que estemos experimentando algo así. Parece que nosotros no va con nosotros esto. Nosotros con tal de tener un techo donde dormir, una buena ropa para poderla mostrar a los demás, ¿no? Tener cosas que mostrar para poder presumir o para no sentirnos de lado, ¿no? De la sociedad de la que formamos parte. Esto es una visión muy egoica, muy superficial. Desde aquí no le vamos a encontrar el sentido a nada. Desde aquí es normal que acabemos enfermando. Y cuando hablo de enfermar, hablo a nivel mental, desequilibrios mentales, disrupciones, a nivel emocional, igual, físicamente, porque al final el cuerpo físico simplemente es una consecuencia de que aquí hay algo que no está resuelto. Hemos hablado muchas veces de que el origen de cualquier enfermedad es emocional, con lo cual es muy importante que aprendamos a gestionar las emociones. Pero ¿cómo las vamos a gestionar si no las conocemos? Por ejemplo, hace tiempo también publiqué en Instagram una publicación sobre la tabla de la conciencia del Dr. Hawkins. A mí esta tabla me parece una herramienta, me parece un regalo. O sea, es un regalo de herramienta que nos deja este señor porque nos plasma muy visualmente para que este cerebro reptiliano y testarudo, ¿no? Entienda que, que cómo funcionan las emociones, qué sentido tienen, por qué existen. O sea,
En esa tabla podemos ver que el ser humano es capaz de calibrar en 2 frecuencias, en miedo o en amor. Así, esto es muy genérico, o sea, esto no quiero desarrollarlo porque podría darnos para muchos vídeos más, pero ahora mismo os lo puedo desarrollar en 2, ¿no? Somos capaces de calibrar de 2 formas, somos capaces de vivir de 2 formas, en miedo o en amor. El nivel vibratorio, porque todo es frecuencia y vibración, todo es energía, todo es información. Y esto es algo que estoy segura de que la habéis escuchado en algún momento, pero es como que toda esa cosa que nos entra por aquí, nos sale por aquí, que realmente no integramos. Pero todo, absolutamente todo, es frecuencial, es vibracional. Entonces, y nosotros a día de hoy somos capaces de experimentar esta realidad, esta 3D, ¿no? Por el nivel de frecuencia en el que estamos y con el que somos capaces de conectar. Esto es como la radio. O sea, la radio, la televisión, todo esto va en frecuencias. Frecuencias vibratorias, frecuencias de energía. Es que todo es energía, todo es vibración. Entonces, en función de esas frecuencias a las que nosotros seamos capaces de calibrar, en base al nivel de conciencia que tengamos, podemos entender unas cosas u otras. Podemos desarrollar unas patologías u otras, unas enfermedades u otras. En ese momento de la evolución, en el que el espíritu se incrusta en la materia para poder experimentarla y para poder desarrollarla y evolucionarla hacia lo que a día de hoy conocemos como seres humanos, que somos nosotros, que realmente somos las máquinas más, digo máquinas porque le podamos encontrar algún sentido, pero es la máquina más maravillosa jamás creada. Y se está intentando replicar, obviamente. La ciencia, sobre todo la ciencia ortodoxa, ¿no? Que es la que conocemos, trata de replicar al ser humano, pero se está dando cuenta de que es muy difícil, si no imposible. De hecho, el otro día leí un artículo en el que decían que no se podía patentar el ADN humano, a no ser que estuviese modificado. Y a día de hoy ya se está empezando a patentar. Entonces, sería bueno que cuestionásemos qué es lo que nos están haciendo o qué es lo que nos están dando sin darnos cuenta para poder modificar el propio ADN humano y que simplemente seamos algo con lo que seguir creando empresas, ¿no? Con lo que seguir generando dinero y ser simplemente mercancía. Pero bueno, yo lo voy soltando por si a alguien le da por cuestionarse. De verdad, o sea, no os creáis nada de lo que os digo, por favor. Comprobadlo por vosotros mismos. Investigad. No, no calléis esa voz que está queriendo saber, esa curiosidad, esas ganas de entender. No las acalléis. Dadles sentido. Porque, porque lo necesitamos. O sea, a día de hoy, en este momento de la humanidad en el que vivimos, realmente necesitamos que la mayor parte, cuantos más mejor, le demos sentido a esta existencia. Nuestra existencia tiene sentido, o sea, no estamos aquí de casualidad, queremos cumplir una función, una misión, por eso estamos aquí. Entonces, nos estamos dejando atrapar muchísimo por esta materia. Se dice que somos, a lo largo de la historia de las humanidades, han existido diferentes especies. Lemuria, la Atlántida. A día de hoy podríamos ubicarnos en la quinta especie, ¿no? En la Aria. Y todas ellas tenían su misión, tenían su objetivo a cumplir. Los lemures, en Lemuria, su aspecto físico no tenía nada que ver con este. Los típicos gigantes cíclopes que solo tenían un ojo. Todo esto
no es parte de dibujos animados que se hayan sacado. O sí, que cada uno investigue, que cada uno cultive el conocimiento y la mente. Porque todo lo que cultivemos nosotros se lo dejaremos a los que vengan detrás. O nos lo dejaremos cuando volvamos detrás y tengamos ya una etapa muy hecha. Porque hasta ahora hemos estado perdiendo el tiempo. Como humanidad realmente hemos estado perdiendo el tiempo. Vamos un poco atrasados con los